Pues enos aquí de nuevo. Tengo entendido que ayer fue un día feriado en Perú, o no sé si sería feriado para Radio María, quizá por ser la fiesta de los santos Pedro y Pablo. De todos modos, me dijeron que no hiciera el programa, pero sí quería hablar de estos dos pilares de la iglesia, San Pedro y San Pablo. Hoy que es el 30 de junio, que también es la fiesta de los primeros mártires de la iglesia romana, que pueden ver aquí en esta imagen los que vean esto en video, ¿verdad? Aquí está mi imagen de San Pablo que me compró un sacerdote en Éfeso, me parece, porque yo nunca he estado en esos lugares. Y también está la imagen esta tan imponente de San Pedro en la plaza de San Pedro en el Vaticano. También está la estatua de San Pablo, ¿verdad? Eh, y entonces quiere decir que la iglesia con gran solemnidad pues conmemora a estos dos grandes apóstoles que enseñaron en Roma y la santificaron con su sangre, la ciudad de Roma, ¿no? La capital del imperio, el imperio que crucificó a Jesús. En la capital vivían muchos judíos. No se sabe quién fundó la iglesia de Roma, no fue Pablo. Interesante porque Pablo solía ir solo donde nadie había plantado anteriormente y era muy celoso de su territorio, pero precisamente por la preeminencia de Roma, nos cuenta que planifica ir a Roma y escribe este tratado, la epístola a los romanos, que es todo un monumento teológico, literario, etcétera, ¿no? Yo me estoy leyendo, como he dicho, yo creo que lo mejor que se ha escrito sobre San Pablo, dos tomos gruesos de 600 páginas cada uno, casi termino ya, lo terminaré esta mañana, el primero de este obispo emérito anglicano N.T. Wright, con W, conservador dentro de lo que son los círculos académicos. Se aprende mucho de él, es una erudición enorme y como es un hombre de fe y de gran inteligencia y una capacidad de escribir enorme, pues es un libro que se lee no solo para aprender muchas cosas acerca de Pablo y su mundo, sino también eh, fomenta la devoción y la conversión y la disciplina de la fe. Él repite mucho la frase de Pablo, la obediencia de la fe. Él está en contra de muchas tendencias más liberales y más cuestionantes y novedosas y cosas así. Regresa a posiciones mucho más tradicionales desde el punto de vista de alguien que ya estuvo, regresó y vino de nuevo, ¿no? Y gracias a Dios yo estoy de acuerdo con él en un 99% o quizá más, y entonces es una delicia, después de mis propios muchos años de estudios bíblicos, encontrar a alguien que con mucha más erudición, muchos más estudios, pero con las mismas conclusiones ya puestas un poco más ampliamente. ¿Qué podemos decir de estos dos apóstoles, Pedro y Pablo, no? Pues lo primero que hay que decir es que Jesús era verdadero hombre.
Y como verdadero hombre, Jesús escogió a estos 12 discípulos que representan la reunificación esperada de las 12 tribus dispersas de Israel. Las tribus del norte, se puede decir, casi desaparecieron, y queda nada más la tribu de Judá, de la cual proviene Jesús, cuya capital era Jerusalén, y quizá la tribu de Benjamín, de la cual precisamente venía Pablo. Pedro era de Galilea, eran judíos, pero separados por los samaritanos, así que Pedro era de un lugar un poco más remoto, Galilea de los gentiles se le llama. Y he leído por ahí, se lee, era un pobre pescador, tal y cual. Pero a lo mejor no era tan pobre, ¿eh? Hay un gran artículo sobre Cafarnaúm en el diccionario de la Biblia, Anchor, que es una obra norteamericana de unos 5 gruesísimos tomos, y han encontrado la casa de San Pedro, que daba al mar y estaba al lado de la sinagoga. Es una casa herodiana, no es la casa de un pobre. Quiere decir que Pedro, y está establecido que esa era la casa de él por todos los exvotos y una serie de indicios arqueológicos y todo eso. Yo he estado por ahí y muestra que él tenía esta empresa, pequeña sería, pero de pesca con empleados, por lo más probable, y era socio con su hermano Andrés, parece que era socio de los hijos de Zebedeo, etcétera. Así que yo creo que era de la clase media, ciertamente, como Jesús, como carpintero se le llama, no era constructor. Jesús y San Pedro y San José, perdón, construían casas, no era nada más hacer un mueblecito y cosas así. Tecnón, esa palabra en griego que se usa, indica un constructor. Pero Pedro era fogoso, Pedro era impetuoso, Pedro lo escoge Jesús junto con precisamente estos otros amigos, ¿no? Hermanos, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, Santiago el menor y Juan, por ejemplo, acabamos de ver la resucitación, vamos a decir, de la hija de Jairo. Él va con estos 3 íntimos de él. Y en el jardín de Getsemaní lo mismo, y en otras ocasiones también en la transfiguración están sus íntimos. Alguna vez estará Andrés también, el hermano de Pedro. Pero lo digo porque como ser humano, Jesús escogió o tenía preferencias de amistades. Qué interesante, ¿no? Y escoge a este hombre impetuoso, el primero que lo declara ser el Mesías, en Marcos 8, por ejemplo, sin entender que lo que nadie entendía, que el Mesías tenía que padecer y entrar así en su gloria, dirá Lucas capítulo 24. Entonces él toma parte a Jesús, le dice: esto nunca te debe de suceder, este sufrimiento que tú predices. Y Jesús le dice: ponte detrás de mí, Satanás. No le dice apártate de mí, como le puede decir al diablo, sino le dice: sígueme, ponte detrás de mí. Y si alguien quiere seguirme, que se ponga detrás de mí y cargue su cruz. Se aplica a los demás también. Entonces Pedro lo niega, como sabemos, y es rehabilitado como el que más amor tiene. Al final del Evangelio de Juan: apacienta mis corderos. Pedro no se atreve a decir que lo ama, sino que lo quiere mucho. Y Jesús rebaja su pregunta a me quieres mucho, ¿verdad? Y Pedro le dice: tú sabes todo. Y Jesús le predice que morirá con la misma muerte que Jesús, que se describe en el capítulo 12 de Juan como la crucifixión. Y después en el capítulo 21 de Juan, también pues Pedro sufrirá la misma suerte. Eso se encuentra en la Biblia, ¿eh?
Así que hay que tener en cuenta eso. Y Pablo, ¿qué vamos a decir de Pablo? Pues Pablo es el último de los apóstoles, dice él. En algunos esquemas no es apóstol porque no conoció a Jesús en la carne, pero es un ejemplo de una conversión enorme, ¿no? Un fariseo perseguidor de la iglesia que ve al Señor Jesús en el camino a Damasco y de un golpe se da cuenta que este despreciado, maldito, el que está clavado sobre un árbol, dice Deuteronomio 24, se da cuenta que el último candidato para él de Mesías, un violador de la ley farisea, un crucificado maldito, un pretendiente, impostor, Señor, Kyrios. Y entonces se dedica toda su vida, no se casa, no exige salario, va a todas partes. Cuando los demás se dan lija, como decimos los cubanos, cuando los demás se jactan o hacen alarde de sus proezas y sus cosas, Pablo en 2 Corintios habla más bien de sus fracasos o sufrimientos o humillaciones, terminando con que me bajaron en una cesta por las murallas de la ciudad. Es algo, escaparse de manera humillante, ¿no? Y tiene un aguijón de Satanás en la carne que lo mortificaba y le pedía al Señor que le apartara este aguijón. Y el Señor le dice, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza, en la debilidad. Y Pablo dice, cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Lo dice en la 2 Corintios capítulo 12. A mí me encanta San Pablo porque San Pablo es el santo de la humildad, aunque era fogoso y un carácter muy fuerte y se enfadaba, tuvo sus problemas con Juan Marcos, a quien se atribuye precisamente el Evangelio de Marcos, y la tradición dice que era el intérprete de San Pedro. Así que es interesante ver que Pablo se enfadaba y después se reconciliaba, poco como San Jerónimo, tenían caracteres muy duros, ásperos, etcétera, ¿no? Y ese es el tipo de persona que escogió Jesús. Tiene sus buenos puntos y sus malos puntos para proclamar el Evangelio y después ser testigos mártires de él con su sangre en Roma.